Asaro, the most wanted parfum, is the kind of cologne that chooses you. Like a stranger at a bar sliding you a bottle. No, it's not a drink. It's cologne. Spritz. And invite the sense of vibrant cardamom, addictive toffee, and sensual bourbon vanilla infused with a trail of amber wood. This hot cocktail is the fragrance for adventurous men. Asaro, the most wanted parfum. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. ¡Uf! El picante perfecto, la consistencia ideal. O como cuando hiciste el pozole de tu tío. O incluso cuando preparaste a la perfección el famoso flan de la abuela. Con AT&T Next Up Anytime, puedes sentirte así una y otra vez. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control en AT&T y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles. Dixo Daily presenta La vuelta al mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death, and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a El Globo, mi nombre es Ignacio Montes de Oca y hoy tenemos que viajar urgente a un conflicto que hace una semana nadie esperaba y es el resurgimiento de la violencia en Siria. Un conflicto que comenzó en el año 2011, que ya provocó más de 600.000 muertes, 2 millones de heridos, 5.7 millones de exiliados y 6 millones de desplazados internos. Es bastante para un país que tiene cerca de 20 millones de habitantes, ¿no? Bueno, por si el sufrimiento de los sirios no fuese suficiente, las fuerzas de los insurgentes islámicos se desató en la zona de Alepo, una de las ciudades más grandes y la que controla prácticamente todo el norte del país. Pero este tipo de conflictos, para poder entenderlos, hay que primero conocer quiénes son los contendientes. Y les aviso, yo les voy a ayudar a comprenderlo, pero no olvídense de los buenos, los malos, unos de un lado, otros del otro. Acá hay muchos lados y cada cual decidirá quién es el bueno o es el malo de acuerdo a lo que vayan a oír. Vamos a hablar de 5 grupos principales, ¿sí? Todos ellos están de alguna manera enfrentados entre sí. Dijimos que uno de los grupos, el que inició esta ofensiva, son los insurgentes islámicos que quieren instalar un estado regido por la Sharia. Una Sharia que es nada más ni nada menos que un compendio de leyes musulmanas y colocar estas normas por encima de la Constitución. Eso se llama Estado teocrático, Estado islámico. Dentro de este grupo, el que atacó se llama Hayat Tahrir al-Sham. Pero no los voy a abrumar con siglas ni con nombres porque la verdad es que existen más de 200 grupos. Dentro de los grupos insurgentes islámicos hay una coalición dentro de la cual está este grupo que le vamos a llamar el HTS. Este grupo es el mayor dentro de esa coalición y ya sabemos qué es lo que busca, un Estado islámico. Otro grupo insurgente que ahora se sumó a la ofensiva es el Ejército Nacional Sirio. El Ejército Nacional Sirio que tiene su primo, que es de donde sacó la mayor parte de los soldados, porque son gente que se escapó del Ejército de Liberación Sirio. Entre el ELS y el ENS tenemos a los principales grupos que responden a un país con muchísimo interés en intervenir en el conflicto sirio, que es Turquía. Este grupo son los pro-turcos. Turquía, como ya se sabe, tomó el norte, una franja de 34 kilómetros entre su línea fronteriza y el territorio sirio, para hacer lo que se llama una zona de seguridad. En realidad tenía que ver más que nada con una limpieza étnica y poder colocar a muchos de esos 5.7 millones de refugiados, cerca de 3 millones están en Turquía. Lo que quería era crear una zona
para enviarlos de vuelta, porque claro, es una crisis importante la que provoca la llegada masiva de tanta gente en tan poco tiempo. Y te conté que hicieron una limpieza étnica. ¿De quiénes? Y entonces es hora de hablar del tercer grupo. El tercer grupo son los kurdos. Los kurdos son una nación sin tierra. Son entre 35 y 40 millones de personas, una etnia a la que nunca se le asignó un territorio. Es decir, lo tuvieron durante 3 años. Entre 1920, cuando se firma el Tratado de Sèvres, que da fin al Imperio Otomano, se les asignó un territorio, Kurdistán. Pero en 1923 se firmó un nuevo acuerdo, el de Lausana, y se olvidaron de inscribir a los kurdos. Y es así que se quedaron sin territorio, repartidos en su mayoría en Turquía, otra parte en Irán, otra parte en Irak y otra parte, por supuesto, en Siria. Y cuando hubo una limpieza étnica por parte no solamente de los turcos, sino también de los yihadistas, los salafistas, los integristas islámicos, todos ellos fueron contra los kurdos. ¿Por qué? Porque ocupaban el norte. ¿Y sabés quién más fue en contra de los kurdos? El gobierno de Al-Assad. Y también el ISIS, pero ya te voy a contar del ISIS. La cuestión es que los kurdos se fueron hacia el noreste y fundaron su propia república. Por primera vez los kurdos tienen su territorio propio después de tantos años. Es una república de 50.000 kilómetros cuadrados llamada República de Rojava. Quizás nunca escuchaste hablar de esta república, pero es una perla dentro de este terriblemente convulsionado Medio Oriente. En Rojava rigen los kurdos con una constitución que permite la libertad absoluta, no solamente étnica, sino religiosa, porque claro, los kurdos son en su mayoría sunitas, pero de una variante que son los afí. No son ni chiitas, ni alawitas, ni de ninguna de las sectas. Ellos son sunitas tafí. Pero también hay kurdos sunitas puros. Hay kurdos que son cristianos y hay kurdos que son judíos. Y dentro de Rojava, este territorio regido por los kurdos, le dieron albergue a otras minorías. Otras minorías que están, por supuesto, en Siria y que eran perseguidos por los salafistas o que por ser rebeldes al régimen de Al-Assad tuvieron que buscar refugio y encontraron refugio justamente en Rojava. Y estas minorías son también sunitas. Hay asirios, caldeos, levantinos, que es otra religión. Hay cristianos. Hay de todo un poco. Por eso digo que es una perla. Es una perla de tolerancia en una región intolerante. Por supuesto, el cuarto lado escantado es Al-Assad. Al-Assad es el régimen sirio regido por una familia que llega al poder en el año 1971 con un golpe de Estado. En el año 2000, el líder de ese golpe de Estado, que es el padre del actual presidente, Bashar al-Assad, muere y lo reemplaza su hijo. Como te puedes dar cuenta, es una especie de monarquía, pero sin corona. ¿Quién sostiene a Bashar al-Assad frente a enemigos tan numerosos? Por un lado, Rusia, que a cambio de algunas bases aéreas, terrestres y por sobre todo una base sobre el Mediterráneo, la base de Tartus, en el año 2014, cuando Al-Assad estaba a punto de ser derrotado, estaba ya en las fuerzas rebeldes, estaban en las puertas de Damasco, la capital de Siria. Y entonces llegaron 67.000 soldados rusos, con aviones, tanques, buques, helicópteros y muchas bombas. Y llegaron junto a otro aliado muy fuerte del régimen de Al-Assad, Irán. Irán estuvo dispuesto a gastar hasta el último miliciano de Hezbollah. Sí, Hezbollah el mismo que ataca a Israel. Y de hecho el pago, así como le pagó a Rusia con bases, el pago que se le hizo a Irán por salvar a Al-Assad fue que se le dejó controlar toda la zona que va de la frontera con el Líbano a la frontera con Israel. Y esto te va a explicar por qué Hezbollah está donde está y tiene tanto poder. Porque rige en Siria, y quien rige en Siria controla la ruta que entra el Líbano que está rodeado por Siria y por Israel. Entonces Irán logró, con este apoyo, con salvar a Al-Assad en el 2014, una base para poder desarrollar los ataques que hoy son parte de la actualidad. Y dijimos que queda un quinto grupo, que es el ISIS.
El ISIS, que fue derrotado, que llegó a ser regente en gran parte de Siria, a partir del 2014 fue atacado por los grupos kurdos, por Al-Assad, por los iraníes y por los rusos. Y también por los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen bases todavía en Siria, tienen 3 bases, 2 en la zona de combates. Esas bases fueron establecidas para atacar al ISIS. Y también para apoyar a los kurdos. Y te voy a contar por qué los kurdos son importantes en esta historia. Primero porque Estados Unidos se acaba de meter en el conflicto. Acaba de atacar a las tropas sirias y a los refuerzos que recibían desde los iraníes para defender al Assad llegados desde Irak. Así es, ¿sí? Grupos pro-iraníes que están reforzando las posiciones de al-Assad y en el camino fueron atacados por aviones norteamericanos y por tropas kurdas. ¿Y por qué Estados Unidos apoya a los kurdos? No solamente porque son sus aliados en la zona, son los únicos aliados que tiene, porque claro, los otros están apoyados por Turquía, Irán, Siria. El ISIS obviamente es un enemigo de Estados Unidos. Y claro, los turcos tienen sus aliados. Pero porque además en Rojava hay 6 prisiones. Y en esas 6 prisiones hay 10.000 milicianos del ISIS prisioneros. Si Estados Unidos abandona a los kurdos, no solamente se perdería esa perla democrática, sino que además se correría el riesgo de que el ISIS, que hoy está reducido a una mínima expresión, pero que siguen activos, renazca con todo el poder terrorífico que tiene. Y para terminar de completar el panorama, faltaría decir que, claro, los salafistas, estos yihadistas, por una definición, tuvieron como aliados a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, a Kuwait, a Qatar, y es porque comparten la misma fe sunita dentro de los musulmanes. Y claro, se peleaban con Irán, que es la potencia chiita, y son los 2 grandes enemigos. Y por eso ellos no quieren a los integristas del ISIS, porque son sunitas, pero son extremos, tanto que los propios sunitas no los quieren. Es más, el ISIS los quiere destruir a ellos también, y por supuesto a los chiitas. Entonces parece que todos están contra todos, porque aparte los turcos, que tienen sus propias milicias, como te conté, a la vez compite con Irán y con Arabia Saudita, porque ellos no quieren un gobierno regido por una religión ni chiita ni sunita, esos son sunitas. Lo que quieren es un gobierno en donde la religión esté puesta en función de los partidos. Es decir, no quieren un régimen teocrático ni integrista. Todos contra todos. Y hay 2 ausentes. Y acá vas a terminar de entender. El primer ausente es Europa. Por primera vez, Europa no tiene nada que ver. No tiene ningún rol. Apoyó a los kurdos en su momento a través de Francia y Gran Bretaña, pero hoy está ausente, está ocupada en Ucrania. ¿Y qué de Israel? ¿Qué rol tiene Israel en toda esta crisis? Ninguno. Israel esta vez está mirando desde afuera, esperando que Hezbollah, cuando ahora salga en ayuda de sus aliados del gobierno de al-Assad, y los rusos por supuesto, se desgaste aún más. Que ese golpe que le dio en el sur del Líbano se complete con otro golpe que se dé en Siria. Y como ves, no es una crisis difícil de entender. Simplemente hay que pensar en otras dimensiones, en muchas dimensiones, no en 2. Y vos dirás, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Cada cual decide. De pronto quizás a vos te parezca que uno merece más que el otro llegar al poder. O quizás decidas que ninguno te gusta. Y está bien, porque esto es un conflicto, no es un partido de fútbol. No es un juego en el que haya bandos de ganadores y perdedores, porque en las guerras todos pierden. Y porque es posible que con tantas injerencias este conflicto no se resuelva. Porque tanto puede ser que ahora Arabia Saudita comience a apoyar al régimen de al-Assad porque no quiere que el integrismo gane. Puede que Estados Unidos se comprometa con los kurdos y derroten a los grupos integristas, o puede ser que Turquía se juegue a fondo y termine controlando Siria. ¿Quién sabe? Esto es Medio Oriente. Aquí las crisis se describen, no se resuelven. Cerremos con un recordatorio. 5 lados. Salafismo integrista, Turquía y las milicias proturcas, los kurdos
con el apoyo de Estados Unidos, el régimen sirio con el apoyo de Irán, pero también de la Rusia de Putin, y el ISIS, el monstruo del ISIS que puede resurgir. Esto es El Globo, un sitio en donde convertimos lo complejo en algo sencillo para que cuando leas las noticias puedas explicar un poco mejor qué es lo que sucede. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca, en X me puedes encontrar como @NachoMDO y en Blue Sky como Nacho Montes de Oca. La próxima semana vamos a seguir con otros conflictos, para que los entiendas, para que entiendas el mundo que te toca vivir. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Una producción de Dixo. Asaro, the most wanted parfum, is the kind of cologne that chooses you. Like a stranger at a bar sliding you a bottle. No, it's not a drink. It's cologne. Spritz. And invite the sense of vibrant cardamom, addictive toffee, and sensual bourbon vanilla infused with a trail of amber wood. This hot cocktail is the fragrance for adventurous men. Asaro, the most wanted parfum. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. ¡Uf! El picante perfecto, la consistencia ideal. O como cuando hiciste el pozole de tu tío. O incluso cuando preparaste a la perfección el famoso flan de la abuela. Con AT&T Next Up Anytime, puedes sentirte así una y otra vez. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control en AT&T y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles.